Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. Bienvenidos a Del Libro al Micrófono, donde nos adentramos en las páginas de un libro para destilar la sabiduría que puede cambiar nuestras vidas. Hoy vamos a explorar cómo pensar como Sherlock Holmes. Sí, en esta inmersión profunda vamos a descubrir juntos cómo podemos pensar mejor utilizando las ideas y métodos de Sherlock Holmes. Las fuentes que tenemos van desde la atención a la formación de hábitos, la memoria, los sesgos, la imaginación, la deducción y la importancia del aprendizaje continuo. Exactamente. Nuestra misión hoy es equiparte con herramientas prácticas inspiradas en los métodos de Holmes para que puedas pensar de manera más efectiva y tomar mejores decisiones. Para empezar, el libro destaca la importancia de la atención consciente como primer paso hacia un pensamiento más efectivo. Menciona cómo de niños tenemos esa curiosidad y atención innata, pero a medida que crecemos, desarrollamos una especie de displicencia, formando hábitos pasivos y mecánicos. Es cierto, ¿no? Y con la era digital y la multitarea, se vuelve aún más difícil prestar atención de verdad. Perdemos esa conciencia de nuestros propios procesos de pensamiento. Y es ahí donde está el peligro. La línea entre la eficiencia y la falta de atención es muy fina. La rutina puede apoderarse de nosotros y nos volvemos menos conscientes de nuestros pensamientos, ideas y decisiones. Piénsalo, ¿cuántos de tus pensamientos pasan desapercibidos? ¿Cuántas decisiones tomas en piloto automático? El libro te presenta a Holmes y cómo aborda los casos. En Estudio en Escarlata se nos muestra que Holmes ve los casos como objetos de investigación más amplios, como enigmas científicos, eliminando los sesgos emocionales. Me gusta eso. Tratar cada caso como un rompecabezas que se puede resolver de forma objetiva. El método de Holmes resulta atractivo porque parece elemental. Se basa en la ciencia, tiene pasos concretos y se basa en hábitos de pensamiento que se pueden aprender. Suena prometedor, pero imagino que no siempre es fácil pensar científicamente. Cierto, nuestra mente no está naturalmente programada para eso. Pero la buena noticia es que nuestro cerebro es capaz de aprender a pensar de nuevas maneras. Las conexiones neuronales son flexibles. Eso es alentador. Y hablando de la mente, el libro también explora cómo nuestra intuición puede ser engañosa. No todo es blanco o negro, y lo que nos parece obvio puede estar equivocado. Se habla del sesgo de correspondencia. Es esa tendencia a creer que alguien realmente cree en lo que dice, aunque sepamos que no es así. Como en el ejemplo que se da sobre la afirmación del autor sobre la pena de muerte, ¿verdad? Exacto. Y también se menciona cómo las negaciones a veces se nos olvidan. Podemos escuchar, Juan no tiene vínculos con tal grupo, y con el tiempo recordar solo Juan tiene vínculos con tal grupo. Es increíble cómo nuestra mente puede distorsionar la información. Y estas distorsiones en nuestra percepción son muy relevantes. Es aquí donde los métodos de Holmes se vuelven aún más importantes. Sí, porque nos ayudan a ser más precisos y objetivos. Exactamente. Y el libro nos recuerda que Holmes no es solo un personaje de ficción. Joseph Bell, en quien se inspiró Conan Doyle, era una persona real. Y el propio Conan Doyle intervino en casos reales, utilizando su pensamiento analítico para corregir errores judiciales. Es inspirador ver cómo se pueden aplicar estos métodos en la vida real. Y para empezar a pensar como Holmes, el libro enfatiza la importancia de la motivación. Debes desear conscientemente pensar de esta manera para desactivar el piloto automático. La motivación, la clave para todo. Sí, hay investigaciones que demuestran que la motivación influye en el rendimiento cognitivo, incluso en personas mayores y estudiantes. Los que tienen una fuerte motivación para aprender o dominar algo tienden a desempeñarse mejor. Imagino que esto también se aplica a la memoria, ¿verdad? Por supuesto. El libro explica la codificación motivada, que básicamente significa que recordamos las cosas mejor cuando estamos motivados para hacerlo. Tiene sentido. Y además de la motivación, ¿qué más es esencial para desarrollar estas habilidades? La práctica, y mucha. El libro menciona miles de horas para alcanzar la maestría, Miles de horas. Suena intimidante. pero es la realidad del conocimiento experto. Piensa en los ajedrecistas, los músicos, los cirujanos. Todos ellos dedican miles de horas a practicar su oficio. Y la intuición de Holmes no es una excepción. De verdad. Su intuición no es algo innato. No, es el resultado de un entrenamiento intenso.
Es lo que K. Anders Ericsson llama conocimiento experto. Los expertos ven el mundo de manera diferente dentro de su campo, perciben detalles que los demás no ven. Entonces, la clave es la práctica deliberada. Exacto. Y para comprender mejor la memoria, el libro utiliza la analogía de la mente como un desván. Un desmán, me gusta esa imagen. Es un lugar donde almacenamos nuestros recuerdos. El libro describe el proceso de codificación, almacenamiento en el hipocampo, consolidación en la memoria a largo plazo en la corteza cerebral y recuperación. Entonces, nuestros recuerdos no son copias exactas de los eventos, ¿verdad? No. Cada vez que recuperamos un recuerdo, se reconsolida, lo que significa que puede cambiar ligeramente. Es como si cada vez que abrimos una caja en el desván, el contenido se reorganizara un poco. Y no toda la información llega al desván. Algunas cosas se descartan. Y la forma en que almacenamos la información es asociativa. Un recuerdo puede activar otros relacionados. Como cuando un olor te transporta a un momento específico del pasado. Exactamente. Y aquí es donde entra la advertencia de Holmes sobre llenar la mente con información inútil. Porque si el desván está lleno de trastos, no encontramos lo que realmente necesitamos. Si solo sabemos lo que podemos recordar. No importa cuánto conocimiento tengas si no puedes acceder a él cuando lo necesitas. Un buen punto. Nuestra memoria es un recurso valioso que debemos cuidar. Y hablando de recursos valiosos, el libro explora cómo nuestras percepciones y emociones pueden influir en nuestro razonamiento. Ahí es donde entran los sesgos, ¿verdad? Sí. Y el libro usa el test de asociación implícita o YATO como ejemplo. Es una prueba que revela sesgos inconscientes que ni siquiera sabemos que tenemos. Y lo interesante es que incluso aquellos con un sesgo medido alto pueden compensarlo con un comportamiento más equitativo. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de estos sesgos y trabajar para contrarrestarlos. Y Holmes, con su mente analítica, era muy consciente de este peligro, ¿verdad? Sí, él entendía la importancia de la objetividad. En El signo de los cuatro, Watson queda prendado de Mary Morstan, pero Holmes le advierte sobre la influencia de las cualidades personales en el razonamiento. Holmes ve a su cliente como una simple unidad, un factor del problema. Exactamente. Los factores personales son antagónicos del razonar sereno. Dice, las emociones pueden nublar nuestro juicio. Y controlar nuestras emociones no es fácil. Cierto, pero es esencial para un pensamiento objetivo. Y hablando de percepciones, el libro también explora la importancia de las primeras impresiones y cómo pueden influir en nuestras evaluaciones posteriores. Se menciona el sesgo de primacía. Es esa tendencia que la información inicial tenga un mayor impacto en nuestro juicio. Y el ejemplo de las dos descripciones de la misma persona, cambiando solo una palabra cordial por fría, es muy revelador. Una pequeña diferencia en la información inicial puede cambiar nuestra percepción de alguien por completo. Es importante ser consciente de cómo formamos nuestras primeras impresiones. Sí, y cuestionar en qué se basan. Y el método de Holmes nos invita a ir más allá de las primeras impresiones, a buscar datos objetivos antes de formar un juicio. Y esa misma información puede ser interpretada de maneras muy diferentes por personas distintas, ¿verdad? Por supuesto. El libro te explica por qué Holmes y Watson pueden interpretar el mismo telegrama de maneras tan diferentes. Es porque sus desvanes mentales son distintos, ¿no? Sus experiencias, sus conocimientos, sus patrones de pensamiento. Exacto. Watson, por ejemplo, tiende a ver el mundo de manera más positiva que Holmes. Y sus diferentes áreas de conocimiento también influyen en su interpretación. Mientras Holmes tiene un vasto conocimiento sobre el crimen, Watson tiene experiencia en medicina y en el ejército. Y mientras Holmes se concentra en el problema, evitando las distracciones, Watson es más susceptible a los estímulos externos. Son dos mentes brillantes funcionando de maneras distintas. Y esto nos lleva a la importancia de reconocer y superar nuestros propios sesgos. El libro comparte una anécdota sobre la experiencia del autor juzgando presentaciones de estudiantes. Sí, recuerdo esa anécdota. A pesar de intentar ser objetivo, el autor notaba un sesgo inconsciente hacia los delegados británicos. Es una muestra de cómo los sesgos pueden ser muy sutiles y difíciles de detectar. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Exacto. Y por eso es importante tener mecanismos de control externos, como tomar notas o pedir una segunda opinión. Y en este punto, el libro nos lleva a la segunda parte, donde se explora cómo ir más allá de la observación hacia la imaginación. Y comienza con una hermosa cita de El misterio de Copper Beeches, sobre la frescura de ver las cosas con nuevos ojos. Es como si nos invitara a redescubrir el mundo que nos rodea. Y esa capacidad de ver más allá de lo evidente es crucial para una comprensión profunda. Como cuando Watson se pregunta cómo diablos ha podido adivinarlo, al conocer a Holmes. La intuición de Bones parece casi mágica. Pero como ya hemos visto, no es magia, sino el resultado de un entrenamiento constante. Y el libro menciona la red del modo por defecto, o RMD, que es esa tendencia natural de nuestra mente a divagar. Nuestro cerebro está constantemente activo.
incluso cuando no estamos enfocados en una tarea específica. Es como si estuviera siempre buscando algo que captar su atención. Y por eso, mantener una atención sostenida requiere un esfuerzo consciente. Dirigir nuestra mente hacia un objetivo específico es un acto deliberado. Exactamente. Y nuestra atención tiene sus límites. El experimento de la tarea de verificación de frases a intervalos fijos lo demuestra. ¿En qué consiste ese experimento? Se les pide a los participantes que se concentren en una tarea como verificar si ciertas frases son gramaticalmente correctas. Ajá. Y mientras están concentrados en esa tarea, se les presentan otros estímulos como imágenes o sonidos. ¿Y qué sucede? Que muchos participantes no se dan cuenta de esos otros estímulos, aunque estén justo frente a ellos. Es increíble. Es lo que se llama ceguera atencional. Y el estrés y las emociones negativas pueden agravar este fenómeno. Entonces, para ser conscientes de nuestro entorno, necesitamos prestar atención de manera activa. Exacto. La conciencia no es automática. Y ese esfuerzo mental se refleja en la dilatación de las pupilas. Nuestro cuerpo nos dice que estamos pensando. Y esa capacidad de atención es crucial para interpretar la información de manera correcta. El libro utiliza el ejemplo del niño desaparecido y el profesor de alemán. Donde el director del colegio y el padre del niño asumen lo peor del profesor. Sí, crean una narrativa de fuga y complicidad sin tener pruebas sólidas. Holmes, en cambio, considera otras posibilidades. Y al final, la explicación más sencilla suele ser la correcta. A menudo nos dejamos llevar por nuestras suposiciones y creamos historias en lugar de basarnos en la evidencia. Y para evitar ese error, es importante involucrar todos nuestros sentidos en la observación. El libro enfatiza que todos nuestros sentidos nos influyen constantemente, consciente o inconscientemente. No se trata solo de ver, sino de escuchar, oler, tocar, saborear. Y a veces, un detalle sensorial aparentemente insignificante puede ser crucial. Como cuando Holmes huele la nota de jazmín. Mientras Watson probablemente habría ignorado ese detalle. Lo importante es ser conscientes de cómo la información sensorial, incluso la que no percibimos conscientemente, puede influir en nuestra objetividad. Y cuando nuestras emociones o suposiciones limitan nuestro foco sensorial, perdemos información valiosa. Exacto. Y además de la información presente, también debemos prestar atención a la que falta. El libro habla de la desatención por omisión, ¿verdad? Sí. Es esa tendencia a centrarnos solo en la información que se nos presenta sin considerar lo que podría estar ausente. Como en el ejemplo de la comparación de teléfonos móviles. Donde la adición de una sola característica puede cambiar nuestras preferencias, aunque las opciones originales sigan siendo las mismas. Y en la vida real, con todos nuestros sentidos en juego, es aún más fácil pasar por alto detalles importantes. Y cuando nuestra mente está ocupada, se vuelve aún más difícil corregir nuestras primeras impresiones. Como en el estudio de los participantes que veían videos de una mujer mientras recordaban temas de conversación. Exacto. Aquellos con una mayor carga cognitiva no ajustaban su juicio sobre la ansiedad de la mujer, aunque tuvieran información contextual que lo explicara. Es decir, tener información no garantiza que la usemos. Y nuestras propias creencias y motivaciones también influyen en cómo procesamos la información. El ejemplo de las reacciones al artículo sobre la pena de muerte lo ilustra muy bien. Las personas desinteresadas tienden a aceptar la información tal cual, mientras que aquellos con opiniones fuertes la analizan con más detalle, buscando confirmar o refutar sus propias ideas. Y sentirnos responsables de nuestros juicios puede marcar la diferencia. Cuando asumimos esa responsabilidad, nos esforzamos más por considerar diferentes puntos de vista y corregir nuestras impresiones iniciales. Y el libro habla de la importancia de un momento reflexivo antes de tomar una decisión. El ejemplo del joven heredero muestra cómo tendemos a saltar a la conclusión más obvia sin detenernos a reflexionar. Seguimos el sistema Watson, actuando impulsivamente sin considerar otras posibilidades. Y en este punto, el libro te introduce al poder de la imaginación. La imaginación. Algo que a veces se subestima en una sociedad que valora tanto el intelecto. Pero sin imaginación nos limitamos a almacenar información sin poder usarla eficazmente para mejorar nuestro juicio o tomar mejores decisiones. Es como tener un desván lleno de tesoros, pero no saber cómo usarlos. Exactamente. Y el libro usa el ejemplo de El misterio de la casa Norwood, donde Holmes utiliza su imaginación para ver posibilidades que otros pasan por alto. Mientras el inspector se centra en la culpabilidad de McFarlane, Holmes considera su inocencia, incluso si realmente hubo un crimen. La imaginación le permite a Holmes ir más allá de lo evidente. Y a veces la imaginación nos lleva a romper con las normas establecidas y encontrar soluciones innovadoras, como el ejemplo de Dick Fosbury y su Fosbury Flop en el salto de altura. Una técnica que parecía absurda en su momento, pero que revolucionó el deporte. La imaginación nos permite ver lo que aún no es aparente, lo que podría ser.
Y también nos ayuda a superar las fijaciones mentales, esos límites autoimpuestos que nos impiden resolver problemas. El clásico rompecabezas de los 9 puntos es un buen ejemplo. Donde a menudo nos limitamos a intentar conectar los puntos dentro del cuadrado imaginario, sin darnos cuenta de que podemos salirnos de él. Y una simple pista, como una luz, puede preactivar nuestra mente para pensar de forma más creativa. Exactamente. Y además de la imaginación, el libro destaca la importancia de la distancia psicológica. ¿Qué es exactamente la distancia psicológica? Es la capacidad de distanciarnos mentalmente de un problema, ya sea en el tiempo, el espacio, socialmente o hipotéticamente. Es como dar un paso atrás para tener una visión más amplia. Y según el psicólogo Yakov Trope, la distancia psicológica nos permite adoptar una perspectiva más general y abstracta, mejorando nuestras funciones cognitivas. Mientras que una perspectiva cercana nos lleva a un pensamiento más concreto y limitado. Exacto. La distancia psicológica activa el sistema Holmes, promoviendo la reflexión y el autocontrol. Es como observar un rompecabezas desde lejos para poder apreciar el panorama general. Y el libro sugiere varias técnicas para cultivar la imaginación y la distancia psicológica. ¿Cómo con eso? Los acertijos de sí o no son un buen ejemplo. Te obligan a separar la observación de la deducción y a considerar diferentes posibilidades. Interesante. ¿Y qué más? Actividades como ducharse, escuchar música o contemplar imágenes abstractas pueden estimular el procesamiento inconsciente. ¿Cómo funciona eso? Al activar una red atencional difusa, permitimos que nuestra mente trabaje en segundo plano, sin la presión de la atención consciente. Y eso puede llevar a nuevas ideas de insights. Exactamente. Y el efecto Zeigarnik también juega un papel. El efecto. El efecto Zeigarnik, que dice que recordamos mejor las tareas interrumpidas. Ah, sí. Alejarnos de un problema por un tiempo puede permitir que nuestra mente siga procesándolo en segundo plano. Y al volver a él tenemos una nueva perspectiva. Y la distancia física también puede ser útil. Cambiar de entorno puede romper asociaciones arraigadas y estimular nuevas formas de pensar. Como cuando Holmes se encierra en la habitación del crimen para intentar imaginar lo que sucedió. Con el ejemplo de las 2 cuerdas, donde la solución se encuentra al visualizar los objetos de una manera diferente. La clave es cambiar nuestra perspectiva, ya sea mental o físicamente. Y todo este proceso de observación e imaginación nos lleva al razonamiento deductivo. Que es la especialidad de Holmes, ¿verdad? Sí, la deducción es el proceso de pasar de los hechos a una conclusión lógica, excluyendo todas las demás posibilidades. Y el libro destaca la importancia de una mente organizada para la deducción. Una mente organizada, ese desván bien estructurado, permite un uso más efectivo de la imaginación. Y como dice Holmes, la información más sorprendente puede resultar útil de la manera más inesperada. Es crucial mantener una mente abierta a las posibilidades, incluso a las que parecen extrañas o insignificantes. Y la deducción, al igual que la toma de decisiones, implica ordenar las observaciones, identificar las posibles respuestas y ponerlas a prueba. Exactamente. Y libro es el ejemplo del robo en Abbey Grange para mostrar los desafíos de la deducción. Donde la complejidad de los hechos puede llevar a interpretaciones erróneas. Y aquí se introduce el concepto del intérprete del cerebro izquierdo. ¿Qué es eso? Es esa tendencia de nuestro cerebro a crear explicaciones, incluso cuando no las hay. Y eso puede llevarnos a engañarnos a nosotros mismos. Exacto. A veces creamos historias para dar sentido a los eventos, aunque esas historias no se ajusten a la realidad. Y nuestra memoria, con sus sesgos y distorsiones, también puede influir en nuestra capacidad de deducir correctamente. Debemos recordar responder a la pregunta inicial, no a una que parezca más fácil al final del proceso. Y a menudo nos resistimos a admitir que nuestra intuición inicial estaba equivocada. Y el libro menciona el Cognitive Reflection Test, o CRT, como una herramienta para medir el pensamiento reflexivo. Un buen rendimiento en el CRT se correlaciona con una mayor capacidad de resistir falacias lógicas y pensar racionalmente. Y uno de los errores comunes que mide el CRT es la falacia de la conjunción. Sí, es esa tendencia a creer que una descripción más detallada y plausible es más probable que una más general, aunque lógicamente sea al revés. El ejemplo de Linda, la cajera de banco, lo ilustra muy bien. Nos dejamos llevar por la plausibilidad de la descripción, ignorando las probabilidades reales. Y para evitar este error es fundamental separar lo crucial de lo incidental. El caso de Silver Blaze es un buen ejemplo. Holmes debe distinguir cuidadosamente los detalles importantes de los que no lo son. Y los estudios de Elizabeth Loftus sobre testimonios de testigos presenciales muestran cómo la forma en que se formula una pregunta puede influir en nuestros recuerdos. Debemos recordar todas las observaciones y posibilidades sin centrarnos solo en lo que recordamos fácilmente o lo que parece más intuitivo.
Y no hacer suposiciones sin antes establecer los hechos básicos. Como asumir que Linda es feminista sin antes confirmar que es cajera de banco. Exacto. Y la deducción. Debemos recordar que lo improbable no es imposible. El misterio del cuarto cerrado en el signo de los 4 nos invita a considerar todas las posibilidades, incluso las que parecen menos probables. Holmes admite haber cometido un error al descartar inicialmente la posibilidad de que un caballo famoso pudiera estar escondido. Tendemos a detenernos en la primera explicación que parece suficientemente buena. Pero la verdadera deducción implica agotar todas las posibilidades. Y para mejorar nuestras habilidades deductivas, la práctica es fundamental. A medida que nuestras habilidades se vuelven automáticas, podemos volver a caer en el sistema Watson y dejar de prestar atención a los procesos de nuestra mente. Es la importancia de desafiarnos constantemente, incluso en situaciones triviales. Y aunque Watson no sea tan brillante como Holmes, juega un papel importante. Al cuestionar a Holmes y obligarlo a explicar sus razonamientos. Exacto. Holmes reconoce el valor de Watson como un conductor de luz que estimula su propio genio. Y el libro también advierte sobre los peligros de la sobreconfianza. Que puede aumentar con la experiencia y llevarnos a sobrevalorar nuestras habilidades y subestimar los factores externos. La sobreconfianza puede cegarnos a información valiosa. Y hacer que nos aferremos a decisiones erróneas. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene una capacidad notable para aprender a lo largo de toda la vida. Incluso en la vejez, es posible revertir signos de declive cognitivo con práctica y perseverancia. Pero también es importante recordar que el cerebro puede desaprender si las conexiones no se refuerzan. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? El libro nos da algunas claves. Primero, conocer nuestras propias limitaciones y sesgos. Observar con atención incluso los detalles aparentemente insignificantes. Ir más allá de las explicaciones obvias. Cuestionar nuestras propias suposiciones. Y practicar. Usar listas de verificación puede ser útil para evitar errores, incluso para los expertos. Y mantener un sano escepticismo, estando abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Administrar nuestros recursos cognitivos con cuidado. Adaptar nuestro enfoque a cada situación. Actuar con cautela y mantenernos en constante aprendizaje. Buscar momentos de soledad y reflexión. Y nunca bajar la guardia. Cultivar una mentalidad de cazador y recordar que todos somos falibles. Y adoptar una mentalidad de crecimiento, creyendo que podemos mejorar con esfuerzo. Y el mensaje central. La mente más poderosa es una mente serena, presente y consciente de sus pensamientos. En resumen, hemos explorado la importancia de la atención, el pensamiento científico, la gestión de los sesgos, la motivación, la práctica, la memoria, la percepción, la imaginación, la distancia psicológica, la deducción, los errores de razonamiento, la importancia de los detalles, el aprendizaje continuo y la serenidad mental. Y todas estas son habilidades que podamos desarrollar con esfuerzo. Te invitamos a reflexionar sobre estas ideas y cómo aplicarlas en tu vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Del Libro al Micrófono.